Es un decir. Sí, que también clase. Y yo mostrándome, ¿y por qué no me dijo? No, todavía apenas iba a entrar. ¿De qué es? ¿De maestría o de qué? ¿De qué es? Creo que no me entendieron los muchachos. ¿Por qué? Que les dije que íbamos a entrar en este mismo enlace. Pensé que se habían equivocado, pensé que no iban a entrar en el mismo enlace. Dije yo, creo que se equivocaron los muchachos. Ok, vamos a comenzar, muchachos. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo que es un marco analítico para las políticas públicas intersociales. Más que nada para el marco analítico, para lo que es unas preguntas públicas intersociales, existen evidencias. La evidencia son de los factores de las políticas públicas, evaluación y seguimiento, diseño de las políticas públicas basadas en evidencia y implementación. Más que nada, tenemos que intersocializar de las políticas públicas dimensionales de los análisis. ¿Qué veremos? Es visión política compartida, alineación sectoral, que son metas, y evaluación basadas en evidencias. En lo que es la visión política compartida, ¿qué quiere decir? Más que nada que se agenda una agenda compartida, el blindaje legal, el liderazgo del sector de salud, metas comunes, presupuestos sinérgicos, indicadores de desempeños compartidos y eficacia de las políticas que existen. Esto vendría siendo lo que es un marco teórico. El programa de desarrollo de oportunidades, más que nada, es un programa de transferencia que se creó casi hace como unos 10 años aproximadamente para ver las condiciones de la pobreza extrema en la educación, la salud y la nutrición. Existen diferentes programas de los cuales las familias reciben recursos monetarios para el desarrollo de sus capacidades y más que nada para que tengan salud y servicios con fines fundamentales de lo que es la responsabilidad que se asume, como también el gobierno que tiene que transferir. Existen en este tipo de lo que son de desarrollo de programas humanos, existe la Secretaría de Desarrollo Social, también tiene un diseño político o bien de la política pública, se basa en evidencias empíricas. ¿Qué son evidencias empíricas? Más que nada, son las cuales tienen el desarrollo y la implementación de una importante literatura bien conveniente a las ciencias sociales, de cómo son las causas para entender mejor lo que es una pobreza en extrema, en un conocimiento de diferentes o diversos tipos de crisis en una economía. También existen varios análisis de diseño o implementación de acciones e intersectores. Como les vengo diciendo, también podemos saber, vamos a ver un tipo de cuadro sinóptico que es, bien puede ser lo que es la evaluación de cómo se evalúa cuando una persona o cuando en México tiene alguna cierta crisis económica. ¿Qué es lo primero que se evalúa cuando estamos nosotros en cierto sistema económico? Primero, ¿cuáles pueden haberlo? ¿Y qué puede suceder en ese tipo de hallazgos? ¿Cuáles fueron? Las principales, bien puede ser la salud, la educación y la nutrición. En lo que es salud, ¿qué podemos encontrar de salud? Es mayor utilización de servicios ambulatorios, tanto preventivos como curativos, en áreas rurales y urbanas. También existe lo que es la tasa de mortalidad, que se reduce a un 11%, y lo que se dice que es la mortalidad de lo que es infantil,
también es lo que es a un 2% a nivel nacional. También podemos encontrar en la salud cuando se reduce alrededor del 20% del número de días o de enfermedades que contraen los niños, más que nada en áreas rurales o donde no hay un poco de sistema más de salud o a donde a veces no llegan las campañas, lo que son las campañas de salud cuando andan en la implementación como tipo de cuando está lo que es el dengue, cuando está lo que es andan buscando personas vulnerables. Esto viene entrando también en lo que es una crisis. En la educación, también en la educación, también nos llega a golpear mucho en lo que es adolescentes, que ellos tienden o tienden a tener la manía de en que ciertas edades los niños o los chicos no pueden recibir una beca. ¿Y qué es lo que hacen los niños o qué es lo que hacen los adolescentes ahora actualmente? Pues ellos se van lo que es lo que es de la deserción de escuela y lo que es que ellos nunca han recibido una beca. También dice, también en lo que es educación, también se pueden buscar cuando tenemos un cierto porcentaje de una crisis monetaria, lo que es la reducción de las llamadas becas. ¿El por qué? Porque a los estudiantes se les reduce la cantidad de que se les daba o se les quita la oportunidad de recibir dicho beneficio. O bien puede ser que en esa tasa de deserción hay un 23% que es entre adolescentes que son de entre 16 y 19 años de edad. Y eso suele suceder por lo regular en las oportunidades en zonas urbanas. En lo que es la nutrición, también en nutrición existen factores importantes. En lo que es en argumentos de crisis, bien puede ser, las personas pueden tener una mala alimentación, no cuentan con un escaso o una entrada de dinero para ellos poder solventar y satisfacer sus necesidades. Y también viene entendiendo a los que son problemas económicos, vienen identificados para implementar lo que son los seguros. En lo que son los seguros, en los problemas económicos, tienden a suceder que existen varios tipos de seguros. ¿Cuáles son los tipos de ese tipo de seguros? Que bien puede ser en algunos estados donde hay baja o extrema pobreza, que bien puede ser ustedes por lo regular, creo que conocen cuáles son los estados de extrema pobreza, que son Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca y Veracruz. Cuando nosotros tenemos y vemos en la televisión que nos platican de que en ciertos países hay una crisis, ¿qué es lo primero más vulnerable que hay? ¿Qué es la vulnerabilidad que hay en esos países? Cuando se está produciendo una crisis económica o una crisis financiera en algún país, ¿qué es lo primero que está vulnerable? A ver, ¿quién me puede decir ahí? Pues los más vulnerables serían los de que están en extrema pobreza, profe. Ajá. Al no poder comprar lo que es la canasta básica para poder, pues, más que nada tener la alimentación adecuada. Exactamente, más que nada, por eso a veces se le llama crisis. Por eso les dije, me van a buscar ustedes lo que son la crisis de 1994, lo que es económica, crisis económica política. ¿El por qué? Porque hay en ciertas cosas viene enfocado en lo que pasa, en lo que es en la vida cotidiana, en lo que es en la vida del país. Como lo estamos viendo ahorita, hay muchos sectores, lo que es aquí a nivel nacional, que la crisis económica que nosotros tenemos ahorita, o bien sea financiera, que les está pegando a muchos estados. No solo a los estados que tenían alto índice de donde había trabajo, ahorita tenemos lo que es la tasa de desempleo muy alta, era como estábamos hablando hace rato en lo que investigó su compañera, que tenemos una tasa de desempleo exageradamente alta.
Ya ve que les dije que me buscaran también los estudios de casos, otros enfoques teóricos. A ver, vamos a ver el de uno de ustedes. ¿Quién fue? A ver. Vamos a ver aquí. ¿Este de quién es? Este es de Julio. ¿Estás por ahí, Julio? Bueno, Julio, Julio está trabajando. Julio, ¿puedes hablar, Julio, o estás trabajando? Si no, Sí, poquito, profe. pero si puedes hablar o quieres que lo diga yo, quieres que lo plasme yo. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Sus tareas de Julio, su investigación de Julio es la siguiente. Compartir. Abrir. Maestra, Ándeme. es cuando del año de 1994 es cuando estaba Ernesto Cedillo, que le echaron la culpa. ¿De la crisis que había? Sí, sí. Sí, viene siendo, me parece que sí, déjame ahorita, no me acuerdo muy bien si es la de él o es la del otro, del Salinas. Salinas de Gortari. Debe Salinas de Gortari, creo. Parece que era Salinas, no me acuerdo, no, muy bien, muy bien. Que era fue llamado el error, ¿no? Algo así. Algo así, sí, porque pues Creo que sí. realmente pusieron a una persona que no estaba catalogada para asumir un cargo como el de ese tipo. No puedo abrirla, a ver. Ay, 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 déjenme buscarlo otra vez. Es que no me... Profe, entonces ¿mande? mañana va a haber clases a las 10. ¿Va a haber clases mañana a las 10? Quiero programársela, muchachos. Quiero programársela porque sí me hicieron el comentario. Y ya sería cuestión de verlo ya. A ver, déjame compartir. Es que de repente a veces no, a ver dónde está. No, sí se cerró. Voy a tener que volver a abrirlo. Permítame un segundito. Eso no tiene nada que ver con ustedes. No lo puede abrir por ahí, a ver. Aquí está. No se crea manejar laptop, manejar abrir y mostrar pantallas. Y ya se me volvió a cerrar. Le digo que no sé si es el internet que me está fallando o soy yo. Aquí está. Aquí está. Okay. O alguno de ustedes que tenga el suyo a la mano. ¿Quién tiene el suyo a la mano ahí? Que lo pueda abrir. Ejecutivo, aquí está. Clasificación de trabajo. Investigación. Ok. Era el de julio. Abrir un PDF. Ok, yo creo que ya. Me dicen si se mira, si se muestra. ¿Sí, sí se ve? Bueno, la investigación es la siguiente, es la de Julio. Julio Reyes. Me mandó 7 en formato Word. Y lo siguiente que dice, otros enfoques teóricos. A través de la historia de la psicología, se han presentado diferentes enfoques teóricos. Todos ellos con una gran figura representativa que ha sido importante para el momento de inducir a la comprensión el sistema humano y cada día
de qué se entorna más completo. Me puso unos ejemplos y los ejemplos son los siguientes. La conductista, la psicodinámica, la humanista. La conductista, más que nada, su figura presencial se encuentra por la de Johnson, en un paradigma de estímulo de respuestas, que hoy en día es una teoría utilizada no solo en psicología, sino en diversas ciencias de la ingeniería para construir modelos sistemáticos que se adapten a las máquinas modernas, más que nada con el sentido común, de que estos están resaltando a la interacción entre el organismo que realizamos y las organizaciones y el medio ambiente. El enfoque conductista destaca el rol de la intervención entre el individuo y el contexto físico, más que nada de la biología y de lo social. En esta, lo que es la conductista, tiene tres contextos, que es el físico, el biológico y el social. En el social quiere decir que nosotros nos tenemos que adaptar a lo que son los tipos de cambio, en los que son en contextos. En el que es el psicodinámico, en esta teoría se basa en lo psicoanalítico, más que nada en los aspectos principales del comportamiento. Son el inconveniente, la sexualidad infantil y el impacto de las experiencias de los primeros años de vida. Se abre un nuevo campo con la medicina, bien puede ser proveniente del ser humano, de una unidad biológica, bien tiene un aspecto psíquico e inconsciente, que no puede ser tratado y de ser visto, sino interpretado. También dice que nos representa únicamente en ciertas etapas del sueño. Se han contribuido al entendimiento de la motivación, el sueño y los sueños de olvido, al desapego y la agresión a la normalidad. Existen principales modificaciones y alternativas a la teoría freudana. Lo que es la alternativa o tipos de alternativas está la humanista. En la humanista es algo que nosotros por naturaleza tenemos en nuestra vida cotidiana. Es más que nada hacer una representación o un enfoque. De la tercera, psicología, que se puede crear una motivación humana, que tiene las necesidades que imprimen en la vida. También se cree o se tiene una procesión progresiva de gran variedad de escenarios y sobre todo psicoterapia en un campo de acción para los psicólogos. En lo que es la cognitiva, esto carece de una figura más que nada unificadora que tiene el uso de analogías y metáforas cuando intentan describir algo que sucedió. En lo que son, existen también, lo había yo puesto, lo que es social y constructiva. Existen un sinfín de eventos. En lo que son las sociales, es una de las metas más que nada que tienen a corregir la tendencia de la psicología donde predomina el comportamiento relacionado que tienen los seres humanos. Cuando nosotros estamos en algún tipo, estamos aludados a lo que es la cultura, nosotros cómo nos comportamos teóricamente adelante o enfrente de las demás personas. ¿Somos socialistas o somos constructivas en ese aspecto? A ver, ¿quién me puede decir algo ahí por el estilo que tenga en su vida cotidiana? ¿Quién de ustedes tiene la teoría de la representación? ¿O si es social o es constructiva? Pues creo que debe ser social, profe, ¿no? Para tratar de socializar con la gente y conocer a las personas. Exactamente, tiene que ser social. Si nosotros no somos sociales, nunca vamos a tener una vida o vamos a interactuar constructivamente con las demás personas o con más que nada con lo que está a nuestro alrededor de nosotros.
Más que nada, adquiere un conocimiento en cuanto a los valores y actitudes. Bien puede ser los que son de convicciones, de habilidades y hábitos. Los hábitos, esto representa mucho en lo que es en nuestra vida cotidiana. ¿El por qué los hábitos? Porque si nosotros nos damos cuenta, el tipo de resolución o el tipo de comportamiento que tengamos nosotros ante la gente, eso habla mucho de una persona. ¿Qué es un estudio de caso? Un estudio de caso era como que les estaba yo mencionando cuando empezamos la clase, que es una herramienta de investigación o una técnica de aprendizaje que puede ser aplicada en cualquier área del conocimiento. Bien puede ser la podemos aplicar tanto en objetivos, bien podría ser como se lo mencioné de extrema pobreza o el saber en donde estamos obteniendo una fluidez de gastos excesivos y estamos llevando a la quiebra o estamos llevando a la extinción, digamos que vamos a denominarlo así, algún tipo de entrada y la estamos llevando lo que es a de picada hacia una crisis. Los objetivos más que nada exploratorios son cuyos resultados son usados para formular una pregunta para iniciar una investigación. Objetivos descriptivos que usan ayudan a describir y comprender mejor un caso particular. Los objetivos explicativos orientan para facilitar la interpretación de un caso, o bien dicho, de los casos, porque a veces no solo tenemos un caso, sino tenemos demasiados. Los estudios de casos se caracterizan por ser particularmente los que estudian un fenómeno en lo que es descriptivo, diferencia de partes de componente en el todo. El heurístico, que crea significados para ampliar las experiencias, inductiva, descubriendo relaciones y generan hipótesis. Los tipos de estudios de casos y objetivos se clasifican en diferentes. Lo que es de un fenómeno de comprensión de aspecto teórico y lo que son casos múltiples. Y aquí viene lo que le estaba yo hablando hace rato, sobre la crisis de 1994. ¿Qué sucedió en esa crisis de 1994? Fue cuando México recibió flujos enormes de capital extranjero durante los años previos de la crisis de 1994 a 1995. Esto obedeció en parte a las perspectivas favorables que presentaba la economía mexicana. Después de varios años se establecieron macroeconómicamente y de la implementación de importaciones de reformas estructurales. En 1994 se enfrentaron varios eventos que pusieron en riesgo la estabilidad política tanto del país, y el primero de ellos fue, más que nada, el levantamiento armado de Liberación Nacional. ¿Eso dónde sucedió, chicos? Eso sucedió en el estado de Chiapas, en una región que se llama, ¿cómo se llama? Déjame acordarme. Creo que era Sinacantán, no era Sinacantán. No me acuerdo muy bien el lugarcito, pero yo soy de allá y sí me acuerdo de ese conflicto armado. Dice, el primero de ellos fue el levantamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, bien conocido más que nada como el ZLN. Eso fue una de las, y el conflicto fue en el estado de Chiapas. Quien más que nada le declaró la guerra al gobierno, y en enero de 1994, el 23 de marzo del 2000 o del mismo año, fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio. El candidato que era presidencial, como ustedes bien lo conocen, algunos ya lo llegaron a oír de él, que fueron más que nada las elecciones para presidente en el 94. ¿Quién estaba jugando con él para presidente? ¿Era Carlos Salinas de Gortari, no? ¿O era el hermano?
Entonces de ahí... No, Salinas de Gortari era el presidente. Era el presidente. Sí, Iba Salinas de Gortari era el saliendo en presidente. 1994, salió. Y Iba en saliendo, ¿verdad? diciembre, ¿Quién era el que iba sí, entrando? Iba saliendo. Ernesto Cedillo iba Era Ernesto entrando en Cedillo, ¿verdad? 1994 a 2000. Sí. Bueno. Y esto fue, como dice, esto fue lo que provocó que el gobierno mexicano tuviera que pagar varios millones de dólares a inversionistas. ¿Y de dónde sacó el gobierno mexicano los dólares? La respuesta bien puede ser de las reservas internacionales del Banco de México. Este suceso dejó estas reservas en niveles históricamente bajos después de las escalas en las que ganó el candidato, que se fue el Ernesto Cedillo. No se hizo ningún ajuste para mejorar la situación económica de las finanzas públicas. Si ustedes se dieron cuenta, en lo que fueron en esos tipos de años, existieron varios conflictos, más que nada, que llevaron a lo que fue a México, a una crisis económica bastante inestable, que todavía hasta estos tiempos nosotros no nos podemos reponer de ese tipo de crisis. ¿El por qué? Porque dejaron al país en la pobreza extrema, y en los malos manejos que hicieron en lo que fue ese sexenio. Y, para buscar maneras de detener la fuga, o bien más que nada detener la fuga de los dólares o de los dólares de las reservas internacionales, y mejorar la situación y como se dice, mejorar la situación financiera del país. Bien se puede recordar que en este año el tipo de cambio en México era flotante con un límite inferior a uno superior. ¿Esto qué quería decir? Que el Banco de México usaba sus reservas internacionales para mantener el tipo de cambio dentro de sus límites. Una de las estrategias que fue del gobierno fue aumentar el límite superior con un 15%, es decir, a partir que el dólar estuviera un 15 más caro. Esto ayudó a determinar la fuga de dólares y fue una idea irrazonable que lamentablemente nos llevó al cabo de la manera más correcta. O sea, no se llevó a cabo, no supieron manejar ese tipo de solución que habían implementado. Este plan, como dice, duró a varios empresarios que bien pudieron enterarse, se retiraron rápidamente de sus inversiones en dólares en el país. Este es el famoso error de diciembre. Después de esto, la devolución del peso fue tan grande porque se empezó a devaluar, se le empezó a quitar ceros a nuestra moneda, y fue el aumento del límite superior de lo que fue el dólar, empezó a ganar peso o empezó a ganar más sobre el peso mexicano. Mantenerse dentro de la banda, por lo que tuvo que dejarse flotar libremente. Este provocó el aumento dramático de la tasa de interés. Además, los bancos, cuando otorgaron préstamos, en ese exceso, en la poca regularización que existía, se hicieron las deudas de muchas empresas y familias que fueron impagables, y así es como comenzó una crisis de 1994. Si ustedes checan todos los factores que trae lo que es la crisis de 1994 a 1900 al 2000, todo fue provocado primero por lo que fue el levantamiento armado del EZLN. Después vino cuando se suscitó el asesinato del candidato del PRI, que era Luis Donaldo Colosio, que fue cuando lo asesinaron. Esos dos sucesos importantes marcaron mucho la época de eso, o la época de ese sexenio. Y también estaba esta crisis contrajo la actividad económica en México de un 6% en 1995 y tuvo consecuencias bastante graves para la población mexicana,
ya que muchas empresas recortaron personal o de plano quebraron, y muchas familias perdieron su patrimonio debido a la globalización. Mientras tanto que otros países de América Latina se vieron afectados por esta crisis, especialmente Argentina. Esto es lo que se conoce como el efecto tequila. A pesar de la situación, se vio un poco mejorada gracias al Telecán, que es el Tratado de Libre Comercio, que impulsaba las importaciones al rescate de los bancos por medio del FOBAPROA. El FOBAPROA pues ya no existe. En múltiples fondos de rescate que México recibió, entre otras las instituciones del país. Eso fue lo que fue nada más la crisis de 1994 en el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo. Y lo que fue otra, la que viene siendo esa que fue la crisis asiática. La crisis asiática no fue tanto en nuestro país, pero también tuvo una fuerte recaída. Dice, a ver muchachos, si pónganle ustedes, por ejemplo, cuando fue la crisis de 1994, ya pusimos lo que fueron los factores que detonaron más que nada ese tipo de eventos. ¿Qué otro factor creen ustedes que pudo haber detonado ese tipo de eventos? A ver, ¿quién de ustedes me puede comentar ahí? ¿Qué otro factor aparte del levantamiento armado y aparte del asesinato del candidato presidencial en esos años? ¿Qué otro sería? ¿Cuál otro estaría ligado ahí? La devaluación del peso, ¿no? La devaluación del peso también fue uno de los fundamentos. Y fue cuando el dólar empezó a subir más y más y más y el peso mexicano fue perdiendo validez. Y fue cuando nos fueron quitando, fue cuando nos fueron quitando ceros a nuestra moneda. Fue cuando, como dice, ya la moneda de nosotros no valía tanto. Bueno, en la crisis asiática de 1998, ¿qué pasó ahí? En la crisis del sudeste asiático, o bien puede ser sureste asiático, se deriva la presión de capitales en busca de nuevas tareas, más que nada rentables. Lo que es el mapa de la periferia financiera global, la crisis fue alimentada en el intento por la sobrecarga o la sobrecapacidad industrial y sobreinversión que se traducieron en deudas impagables. Fue así en el caso de los países atrasados como Tailandia, Malasia, Indonesia y también en Japón. La crisis es el resultado del cuello de botella que está representado por las riquezas financieras y las ausencias de una correspondiente, más que nada homogénea, a nivel mundial. Son una salida, como muchos vemos, son una salida internacional de racionamiento o reciclamiento. La economía japonesa siguió sufriendo varios sobre el virus del financiamiento indigesto. Para que Corea del Sur, la crisis se derivada de la enorme presión a la que han estado sometidos sus aglomerados industriales en los mercados mundiales. En estos dos últimos casos y en general en toda Asia, podemos decir que la crisis actual, la que tenían anteriormente hace unos años, era una crisis que podría aumentar la tensión del modelo de capitalismo basada en la dirección estatal con políticas industriales y mecanismos estratégicos.
¿Por qué menciona mucho lo que fue la política industrial o la crisis industrial? ¿A qué se debía? ¿A qué se debió esa crisis, muchachos? Y supuestamente los países que se están mencionando pues, tienen bastante fluidez. ¿A qué se debe? ¿De que había mucha competencia industrializada? ¿O a qué se debe? A ver, Mariel, a ver, Gerardo o Julio, Miriam. A ver, ¿a qué se debe, chicos? El trato libre de comercio. A la falta de libre comercio. ¿No tenían salidas más que nada sus reservas? Podría ser. Pero si se supone que eran países que tenían una industria, les ganó más que nada la industria económica, lo que fueron los sectores de globalización en su tipo de industrias. Dice, el principal error de los gobiernos fue la excesiva liberalización de los sistemas financieros. En ello, aumentó la vulnerabilidad de la economía a un comportamiento especulativo y en manada de los inversionistas, lo que a su vez facilitó la aparición de burbujas especulativas. En síntesis, la crisis no había sido de insolvencia, sino de liquidez. O sea, no tenían más que nada liquidez, no tenían efectivo ellos para poder pagar sus deudas. Como dice, en esta línea de análisis, la crisis habría sido precipitada por el crecimiento desmedido de las deudas de corto plazo con el exterior. Y cuando se superaron al nivel de reservas internacionales, los inversionistas extranjeros fueron sujetos de una suerte de pánico, pues percibieron que la liquidez del país impediría que pudieran cobrar sus acreencias y en esas circunstancias decidieron retirar todos sus capitales. Más que nada el reflejo de distorsiones estructurales y de conciencias políticas y económicas en los países de la región, el desequilibrio de los fundamentos de las economías desencadenaron la crisis, a pesar de que una vez iniciada, sobre la reacción del mercado y el pánico ante el comportamiento. Más que nada, también lo que fue la crisis asiática fue que los que tenían sus activos los empezaron a retirar de los bancos. ¿Y por qué los empezaron a retirar de los bancos? Los empezaron a retirar de los bancos porque pensaron que no tenían liquidez o no tenían fluidez de efectivo. Y eso suele pasar porque cuando los bancos no tienen la liquidez o el efectivo para finiquitar, ¿qué es lo que se hace? Se pierden las personas que tengan inversiones en bancos, tienden a perder todo porque se van en caída. Si uno tiene una inversión en un banco de un porcentaje de un 100% de activos, cuando el banco entra en crisis, la persona puede llegar a perder todo en un cierto lapso de minutos o hasta en un cierto lapso de segundos. ¿Qué es lo que pasa cuando a veces muchas personas juegan en la bolsa de valores? ¿Qué sucede? Empieza con un activo corto. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Se retira con lo poco que ganó en la bolsa de valores en lugar de volver a invertir. Porque si bien puede invertir y la bolsa mexicana tiene una caída en esos activos o en esas acciones que invirtieron, de cuestión de segundo sueles a perder todo lo que invertiste en un día. Todo. Por eso le llama a veces son crisis que uno debe estar bien atento a lo que uno está haciendo. O deben de estar bien consciente qué es lo que están haciendo. En qué estamos jugando. Dice, a manada quisieron que la crisis fuera más severa, pronosticaron a partir de las debilidades fundamentales macroeconómicas
Si se acepta esta explicación, entonces la crisis fue insolvencia y no de liquidez. Bajo este enfoque, la reservación de capitales habría sido consecuencia de la reducción de las tasas de incremento de exportaciones de los países. Por eso, porque es muy importante que los países tengan importaciones o exportaciones, porque tienen más que nada entradas tanto de salidas como de dinero. Lo que se hizo que fue en dudar de la capacidad del repago de futuro de los préstamos otorgados. Entonces las capitales deciden huir, más que nada estaban ellos tratando de disolver lo que tenían en cuestiones de la crisis económica que se les estaba viniendo encima.